capacitación que ellos tienen. Estemos orando también por los maestros de los niños que están muy dedicados a atenderlos y a enseñarlos, y gracias a Dios por todo lo que viven. Muy bien, ¿estamos listos para recibir la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Seguros? Amén, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que estás aquí. Le pido a mi hermano que prenda el micrófono inalámbrico. Ahí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios por poderte ver este domingo. Gracias, gracias. Veo caras conocidas que tenía ratito que no veía. Gracias porque están aquí. Gracias a Dios. Hermana, gracias a Dios. He pasado por su negocio y oro para que salga, pero no sale. Y qué bueno que ya vino. Gracias que está aquí, mi hermana Marta. Gracias a Dios. Yo sé que Dios tenía un propósito para tenerte aquí. Estoy completamente seguro. ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿Crees que Dios quería que estuvieras aquí? Sí. ¿Crees que Dios tiene un mensaje para ti? Por supuesto. Ninguno de los que estamos aquí estamos excluidos del mensaje que Él tiene para ti y para mí. ¿Por qué? Porque es su deseo que tú sepas lo que quiere decirte el día de hoy. Así que pues ya estamos preparados, ¿verdad? Yo en esta tarde ya, como en la mañana, le pedía a los congregantes que se analicen, que tengan un tiempo durante esta predicación, un tiempo de análisis. ¿Qué vas a analizar? Analiza primeramente tu vida, analiza tu corazón, analiza tu mente, porque hoy el mensaje es importante para tu vida, para hoy y para todo el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra. Estoy seguro, porque el poder de su palabra tiene que hacer efecto en nuestras vidas. Y el día de hoy se va a compartir la palabra del Señor. Así que prepárate, analízate, analiza cómo está tu vida, tu mente, tu corazón, tu vida, tu fe. Yo te pregunto, ¿tienes una fe real, poderosa, activa, viva? Tú tienes la respuesta y la vas a tener más certeramente después de este mensaje. ¿Tienes una fe real, poderosa, activa, viva? Y hago esta pregunta importante el día de hoy, en este primer mes, porque estoy seguro de que no hay otro componente de la vida de un cristiano que sea tan importante como la fe. Y por eso la pregunta, y por eso la serie de mensajes que Dios nos permita tener en relación a este tema. Y hoy iniciamos. ¿Por qué? Porque no hay otro componente tan poderoso en la vida de quien es cristiano para comprender cómo Dios quiere que nosotros seamos. Ningún otro componente en la vida del cristiano es tan importante como la fe. Ok. Así que, amadísimos hermanos, familia, amigos, la fe, fíjate bien, no la podemos comprar. No podemos ir a algún lugar a comprar la fe. Es más, si hubiera un lugar, ¿cuánto pedirías? ¿1 litro? ¿1 kilo? ¿1 tonelada? Si pudieras comprar la fe, ¿cuánto pedirías? Ahora, la fe tampoco la podemos regalar. Porque si pudiéramos regalar la fe, pues a lo mejor quien tiene mucha diría, pues yo te regalo tantito de lo que me sobra. La fe no se puede comprar, la fe no se puede regalar. La fe no la podemos vender.
¿Qué es la fe? ¿Qué papel juega la fe en la vida del cristiano? Yo ruego a Dios que podamos entender a partir de hoy este tema tan fundamental. Fíjate bien, la fe no es lo que podemos tener solamente en la memoria, en la mente. La fe no es lo que guardamos aquí. No es lo que guardamos en la memoria. Ni tampoco es algo con lo cual nacimos. ¡Ah, qué niño tan lleno de fe ha nacido hoy! No es así. En realidad no es así. No es que la podamos tener en la mente, no es en relación a nuestro nacimiento. Tampoco es el resultado de la dedicación de estudiar y buscar lo espiritual. No es por ahí. Hermanos, vayamos entendiendo y vayamos incorporando esto a nuestras vidas. Fíjate bien que se me olvidó el apuntador. ¿Alguien me lo podría traer? Está allí encima del escritorio. Pero podemos avanzar, Emiliano, por favor. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ni esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué más? No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, esto si lo sabemos de memoria, va a ser de mucho beneficio. Acuérdense que hemos visto que necesitamos memorizar la palabra y esto es algo fundamental. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto confirma lo que vimos. La fe no se puede comprar, no se puede vender, no se puede dar. Estos versículos dejan perfectamente claro que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios, no porque tú lo merezcas. Hay gente muy buena y requete buena en el mundo, pero no por eso, ¿verdad? No es por eso que Dios te bendice o que Dios te da la fe. Es porque Él lo quiere dar. Es un don, no por lo que merecemos, no lo hemos ganado o somos dignos de tenerlo. No, porque es un don de Dios. No es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o por nuestro libre albedrío, simplemente es dada por Dios, junto con su gracia, junto con su misericordia, según su santo plan, su santo propósito, y por eso Él recibe toda la honra, la gloria y el honor. Entonces, esto es lo primero que debemos de entender, y aquí comenzamos. Porque por gracia, porque Dios es bueno, porque Él te la da. Desde el principio de la Biblia, desde Génesis, Dios demuestra que Él acepta a las personas solamente en base a la fe que tienen en Él. Desde Génesis nos habla eso. Fíjate lo que dice Génesis 15:6. En la traducción viviente dice: y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Qué hizo Abraham? Creyó al Señor. Esta porción declara que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Fíjate bien, en su defensa del Evangelio, el apóstol Pablo retoma o recoge este versículo y lo aplica directamente a nosotros. Sí, veamos esto. En Romanos 4, 18 al 22 dice esto: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído
en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Y en el verso 20 continúa diciendo, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Vean, esto es importante para ti. No sé cuántos años tengas en la iglesia, o si sea tu primera vez, pero esto es importante para ti. La fe. Tenemos que aprender de la fe que salva. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Veamos cómo el apóstol Pablo ha tomado esta porción de las Escrituras, recoge este versículo y lo aplica ahora directamente a nosotros. Los versos 23 y 24, precisamente de Romanos 4, dice lo siguiente. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Amén. Si creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Vemos? Y esto se va a poner cada día o cada momento más interesante. Fíjate bien. No sé si nos demos cuenta. No hay ninguna manera de ser justos delante de Dios aparte de la fe sincera en el Señor Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Si algún ministro te dice que porque tú estás en su iglesia eso lo vas a tener como resultado, te está engañando. Si pertenecer a una denominación fulana, eso es lo que te va a... te están engañando. Es solamente, ¿qué? La fe en Jesucristo el Señor. Ahora, una fe sincera, una fe ciega, absoluta, total. Fíjate bien lo que te voy a decir. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Y también lo siguiente, su muerte en la cruz es el único pago suficiente por nuestro pecado. Más, su resurrección es la única garantía de que nosotros también viviremos. No hay salvación para nosotros fuera de Cristo el Señor. No lo hay. Por eso esto es fundamental para nuestra fe, para nuestra vida. Y fíjate, este fue el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Donde quiera que se paraba, él predicaba este evangelio. Y es el evangelio que nos salva a nosotros. Sin embargo, debes de saber, te has de haber dado cuenta, tal vez lo hayas leído. Sin embargo, en ese tiempo hubo quienes malinterpretaron su predicación. Ahora hay muchos más predicadores con una gran elocuencia, con una tremenda tecnología, con alardes tecnológicos para compartir el evangelio. ¿Y sabes qué? Todavía se sigue malinterpretando. Todavía.
a pesar de tantos recursos que podamos tener, con Biblias de diferentes versiones, con Biblias de estudio, con cursos en seminarios, este evangelio que predicaba el apóstol Pablo se ha malinterpretado, se ha malentendido, se ha enseñado mal. Ese es el punto. Fíjense nada más. En este tiempo actual existen quienes lo siguen malinterpretando y enseñando mal. Ahora, fíjate qué engaño personal y de toda naturaleza. Se piensa que lo único que se debe hacer es repetir una oración. Yo la repetí. A mí me dijeron, ora. ¿Crees en Cristo? Ora. ¿Crees en Dios? Ora. Y ahí estuve, con mis ojitos cerrados, repitiendo la oración conocida como la oración del penitente. Pero muchos se quedan ahí, en solo repetir una oración, que por cierto, no está en las Escrituras. No existe la oración del penitente en las Escrituras. Pero hay quienes se quedan y piensan que eso es lo suficiente. Unos tienen algo adicional, creen ciertas verdades, esas verdades que no los incomodan, esas verdades que los tienen bien, contentos, guardan solamente ciertas verdades, pero no las que les incomodan, las que los motiva, los exhorta a otras cosas. Mira. Entonces, se piensa que lo único que deben de hacer es repetir una oración, creer ciertas verdades y que automáticamente serán salvos. Y que no hay ninguna necesidad de tener un cambio de vida, porque se basan en esto, porque la salvación es en base a la fe, o es por la fe, no por obras. ¿No es cierto que así sucede? Miren, hay quienes hacen la oración del penitente, se inscriben en un curso de verdades básicas, llegan al bautisterio, se bautizan y dicen adiós, no vuelven a la iglesia. Estaba en el desayuno recordando una anécdota, ficticia por supuesto, pero que ilustra lo que sucede. Eran 3 pastores que estaban conviviendo en una zona rural y decía un pastor al otro, fíjate que mi templo está lleno de murciélagos. Ay, no me digas, también el mío. Y también el mío. Todos los templos de esa comunidad rural estaban llenos de murciélagos. Y que dijo uno al otro, ¿y qué has hecho? No, pues los agarré a ¿cómo se llama? Pistola, de esas más grandes. ¿Y qué pasó? Ahí se quedaron. No me digas, ¿sí? ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo rocié insecticida, rocié y todo. ¿Y qué pasó? Ahí están. Dice, yo hice algo bien efectivo. ¿Qué? Los bauticé. Y ya no volvieron. Hermanos, hemos malinterpretado el Evangelio. No nos podemos quedar con una oración, con algunas creencias. La Biblia nos habla de algo mucho más importante, mucho más trascendental. Así que les anticipo, hermanos, que vamos a estar hablando de esto durante varias semanas. ¿Por qué? Porque debemos entender bien el Evangelio. Amados y muy amados hermanos, escucha con mucha atención. Esta parte es la más dolorosa de este mensaje. Escucha con mucha atención lo que te voy a decir. Puede que te suene muy, pero muy fuerte. Puede que te suene duro y muy duro. Pero es una realidad. Y quiero que lo sepas, que lo reflexiones. Hermano, yo he sido llamado a predicar,
a cuidar un rebaño. Y tengo que hablar la verdad. Tengo que decir lo que dice la Biblia, por duro y fuerte que sea, porque son palabras de Dios. No quiero pasar por alto la realidad que está viviendo el cristianismo en el mundo y en esta iglesia. Así que lo que voy a decir puede sonar muy fuerte, pero quiero que lo sepas y lo reflexiones, porque es mi deber decirlo. Primeramente, quiero hacer algunas preguntas. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? Amén, sí. Amén. ¿Quieres sentirte libre del juicio y el castigo eterno? Amén. ¿Quieres que Dios rescate del poder de Satanás para llegar a ser un hijo amado? Amén. ¿Quieres que te enriquezca abundantemente y para siempre con experiencias maravillosas y asombrosas en la alegría sin límite que te da un futuro en el cielo? Sí, gracias a Dios. Hay muchos sí, y no lo pensaron, lo dijeron sí, eso quiero. Hay muchos sís sobre estas preguntas. Pero mira, te voy a decir algo y perdóname, lo tengo que decir. Si tu respuesta es no a cualquiera de esas preguntas, no tiene sentido que estés en este lugar. No tienes razón de que tengas que venir a este lugar. Suena muy fuerte, pero es la verdad. Si tu respuesta es no a todas esas preguntas, no hay razón de que pudieras venir y tomarte un tiempo para escuchar. Pero si tu respuesta es sí, considera esto. Muchos, muchísimos, pero muchos, dijo el Señor Jesús, que responderán con un rápido sí, pero jamás recibirán lo que quieren con su sí. Esto es muy duro. Y casi nadie lo dice, pero se tiene que decir. Muchos contestarán sí, quiero recibir el perdón, sentirme libre, que Dios me rescate, que Dios me enriquezca. Y sí lo quiero. Pero muchos, dice el Señor, que responderán que sí, pero jamás recibirán lo que quieren con su sí. Tú puedes querer el amor de Dios, su gracia, su perdón y su bendición. ¿Quién no quiere eso? Así como la bienaventuranza indescriptible de un futuro hermoso en compañía de Dios poderoso en el cielo. Todos queremos eso. Y lo deseamos como lo más valioso. ¿Por qué? Porque muchos no lo recibirán porque están mal informados respecto al cómo. No sé si nos demos cuenta. Y no sé si esto te haga sentido. Muchos dirán que sí, muchos lo desearán, pero no lo recibirán. ¿Por qué? Porque están mal informados, porque han seleccionado solo lo que ellos quieren, lo que quieren oír, lo que disfruta su oído. O porque algunos han seleccionado lo que quieren enseñar para sus propios beneficios. Esa es la realidad. Ahora, en el mundo dicen que hay miles, yo considero que hay millones de cristianos y de no cristianos que piensan que van derechito al cielo. Es más, se imaginan que allí en la puerta de la entrada al cielo hay una fila de ángeles aleteando.
dándoles la bienvenida. Hay muchos cristianos y no cristianos que creen que van directamente al cielo. Escucha, cuando vas a un funeral de uno cristiano, descansa en paz, ya está con el Señor. Chismoso. No es cierto, no es cierto. Hermanos, muchos creen que van al cielo. Creen que se dirigen al cielo, pero están mortalmente equivocados. Es probable que la mayoría de ellas piensen, de estas personas piensen que el cielo los espera y no es así. Lo más triste es que muchísimas de esas personas están sentadas ahora mismo en muchos templos cristianos. Muchos. Es difícil saber en qué proporción. Si es solamente una tercera, una cuarta, el 90%, no lo sé. Pero lo triste es que templos tienen ese tipo de personas que están mal informadas, porque los han enseñado mal o porque han seleccionado solo lo que les conviene. Yo le estoy rogando a Dios que este año sea un año de cambio. No estoy hablando de política, estoy hablando de fe. Que este año sea un año de cambio. Un cambio para tu vida, para la vida de la iglesia, para la vida de tu familia. Un año en que le demos prioridad a lo que es valioso, lo que es agradable a Dios. He propuesto en el boletín que sea un año de oración sin cesar. Y hay muchas bases bíblicas. Y que nuestra oración esté encaminada a aprender y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos muestre su voluntad. Los viernes de oración, el año pasado estuvimos aprendiendo muchas cosas del Señor Jesucristo. Y este año, con el favor de Él, del Señor, vamos a aprender muchísimo del Espíritu Santo. Porque Él es el que obra, el que dirige. Y yo ruego a Dios que este año su Espíritu Santo continúe la obra que ha comenzado en ti y te mantengas lo suficientemente interesado por la verdad, por dura que pueda ser. Porque puedes mantenerte engañado, sí, puedes mantenerte engañado y mal informado pensando que lo único que debiste de haber hecho era orar, la del penitente. Creer nada más algunas verdades y que por esa razón eres o serás salvo. Y que no hay necesidad de tener un cambio de vida, porque la salvación es por la fe y no por obras. Pero, esto no fue lo que el apóstol Pablo predicaba. De hecho, pronto se levantó. Cuando el apóstol Pablo predicaba, se levantó toda una controversia al respecto. Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y debido a esa persecución, muchos de los miembros de la iglesia habían tenido que huir a otros lugares para resguardarse, para protegerse. Allí habían escuchado ese evangelio incompleto. Allí habían escuchado esas poquitas verdades y estaban totalmente confundidos. Para enseñarles a ellos y para enseñarnos ahora a nosotros, Santiago escribió una maravillosa carta. Es una carta muy práctica. ¿Quieres saber cómo conducirte? Lee la carta de Santiago. Vamos a estar compartiendo, con el favor de Dios, en las próximas predicaciones,
Y vamos a continuar considerando algunas enseñanzas de esa carta. Hoy vamos a enfocarnos, esto fue como introducción. O sea que acomódate porque viene la predicación. Hoy vamos a enfocarnos en una idea central. Esto es lo que Santiago nos da a entender. Solamente una fe real, poderosa, activa y viva es capaz de salvarnos. Así de sencillo. Pero tiene que ser una fe real, basado en la palabra de Dios. Y esto hace que esa fe sea poderosa. Y esto mismo tiene por consecuencia que sea activa, que nos mueva y que viva dentro de nosotros. Y es capaz de salvarnos. Somos salvos solamente por la fe en el Señor Jesucristo, pero esa fe tiene que transformar nuestra vida. Mira, no podemos creer tan correctamente en Dios y seguir viviendo como antes de creer en Dios. Por eso la necesidad o la sugerencia de que analices tu vida, tu corazón. ¿Qué transformación has recibido después de haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Cómo es tu vida hoy después de esa oración del penitente? Es importante considerar cómo estamos viviendo hoy, porque la fe tiene que transformar nuestra vida. Transformar. Tomar lo que éramos y que podamos ser otros. Santiago recoge ese mismo versículo que cita el apóstol Pablo para enseñarnos esto. Y veamos lo que dice Santiago 2, 21 al 24. Dice: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? La mayoría conoce la historia. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaron conjuntamente. ¿Qué? Su fe y sus obras actuaron de manera conjunta. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado y amigo de Dios. ¿Te imaginas que nuestra fe nos llevara a ese punto? Y que Dios mismo nos reconociera como nuestro amigo. A mí me satisface mucho cuando alguien me reconoce como amigo, porque esto tiene un valor importante. Amigo. Y ser amigo de Dios, hermanos, es algo extraordinario. Que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y como pueden ver, dice la palabra, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, pregunto, ¿Abraham creía en Dios? Sí. ¿Sí están aquí? O les digo como mi maestro: los quiero aquí y ahora y no allá y entonces. ¿Abraham creía en Dios? Sí. Ahora, fíjate, no solo creía en Dios, le creyó a Dios, que esa es la parte que muchos no hemos avanzado. ¿Qué dice la Biblia? Que los demonios creen y tiemblan. Hermanos, no solo debemos de creer, sino de creerle a Dios. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Qué demuestra? Que tuvo fe.
Y así fue justo delante de Dios. Pero Santiago no para ahí. Santiago continúa la historia de Abraham y nos demuestra lo que sucedió después. Dice Santiago que más tarde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Miren, hemos oído muchas veces esto. Es tremendo perder un hijo. Tremendo, no tiene nombre. Si se muere tu pareja, ¿qué eres? Viudo o viuda. Si se muere tu papá o tu mamá, eres huérfano. Pero si se muere un hijo, ¿qué eres? No hay nombre, por el dolor, por el inmenso dolor. Y dicen por ahí, escuchaba yo en la clase del seminario el sábado pasado, que es mucho más fuerte perder un nieto. Pero Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo. Y fue una prueba de su fe, una prueba tremenda. Dios le había prometido a Abraham que llegaría a ser el padre de una gran nación e Isaac había heredado esa promesa. Si sacrificaba a Isaac, ¿cómo se iba a cumplir esa promesa? ¿Cómo podría sacrificar a su propio hijo? Perder a un hijo no tiene descripción. Fíjate bien, y esto lo adiciono al mensaje de la mañana. En Hebreos 11, 17 al 19, dice en relación a esto: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Qué hizo Dios? Lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto. Ve eso, escucha esto. Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Nos damos cuenta? La fe de Abraham. Abraham sabía lo que iba a suceder, cómo iba a librarlo, cómo lo iba a revivir, no sabía. Pero él tenía la fe absoluta en Dios, de que algo iba a pasar. Abraham no sabía que iba a hacer por ahí un becerrito, una cabrita para el sacrificio. No lo sabía. Cuando él subió y dejó a algunos ahí, ¿qué les dijo? Espérenme, ahorita regresamos. Fíjense, no dijo ahorita regreso, dijo ahorita regresamos, porque tenía una fe absoluta en Dios y su fe fue probada. Pues qué bueno que la probó Abraham, ¿no? Abraham confió en el Señor, ejerció su fe, puso su fe en obra y así mostró que su fe era de verdad. Por eso podemos decir que fue justificado por sus obras, porque mostraron la realidad de su fe. Amados hermanos, amigos, familia, Dios también probará tu fe. Dios también probará tu fe. No de la misma manera que Abraham. Espero en Dios que no sea así. Pero de que va a probar tu fe, la va a probar. Ya la probó. O la está probando. No lo sé. Pero la va a probar. Él te acepta si te entregas por fe al Señor Jesucristo. Pero luego te pondrá a prueba para que veas, para que tú veas
si tu fe es verdadera o no. Tal vez como iglesia no nos lleguemos a enterar si tú fuiste probado, pero sí, tú lo vas a saber. Tal vez la iglesia o el pastor no se entere de qué manera, pero tú lo vas a saber. Tú lo vas a saber. Pero de que va a pasar, va a pasar. Ahora, fíjate en esto. Te voy a decir 3 cosas muy importantes. Una fe que no cuesta, no vale nada. Una fe que no se sacrifica no tiene sentido. Una fe que no se demuestra no puede salvar. Quédate con eso. Y esto lo declara Santiago en el capítulo 2, 14. Amados hermanos, dice Santiago, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Pregunta Santiago. Y luego nos pone una comparación. Imaginemos, hermanos, que por un momento que nos encontramos por allí con un hermano, una hermana que está sufriendo y te platica. Tal vez quiere que la escuches, o tal vez quiere que la abraces, o tal vez quiere que le ayudes de alguna otra manera. Pero ¿de qué manera nosotros respondemos? Mira, apenas hace unos meses tuvimos el desastre en Acapulco y definitivamente sabíamos que había necesidad en algunos hermanos en la fe y hermanos que son mexicanos. Y nos dimos a la tarea de recolectar muchos productos. Muchos o pocos, ustedes vieron la respuesta. Ustedes la apreciaron durante todas esas semanas. Y todas las iglesias del movimiento hicieron exactamente lo mismo. El viernes pasado estuvimos aquí en la reunión de oración y hubo un equipo de los que estábamos aquí que sacamos todo lo que se había recaudado, lo que trajo Coacalco, lo que trajo Tultitlán, lo que trajo todos los que pudieron traerla, la sacamos. Trajeron un camión que le llaman Rabón, que es un casi tráiler, pero no es un tráiler, pero que sirvió para llevar todos esos víveres, esa ropa. Y también se llevaron muchas Biblias, muchos evangelios de Juan, pintura, barnices, y quien sabe, dicen que eran 5 toneladas. Yo no lo pude sopesar, pero confío en que era mucho. El camión se llenó a la mitad, en su altura. En su largura todo estaba lleno. Hermanos, fue una bendición poder ver las fotografías que el hermano Virgilio compartió de cómo los hermanos estaban recibiendo con interés y con gratitud lo que se les había enviado. La otra forma como nosotros pudimos haber ayudado, tal vez pudiera haber sido: hermanos de Acapulco, hemos tenido oración y ayuno, día y noche. Que Dios les bendiga y les dé los recursos que necesitan. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Poner nuestra fe en acción. En acción. Gracias a Dios, ahorita ya deben de venir en regreso, después de haber ido a cortar el cabello, de atender a los hermanos que estaban enfermos, en fin, después de un culto unido, dando gracias a Dios por lo que se hizo. Nosotros como movimiento pusimos nuestra fe en acción y esta iglesia respondió. Pudimos haber dicho a ese hermano que nos encontramos: Dios te bendiga, que te dé la provisión que te necesita y ahí me saludas al resto de tu familia. Hermanos, estamos aprendiendo algo diferente.
¿De qué hubiera servido decirle al hermano que Dios te bendiga, oraré y ayunaré por ti? ¿Qué lograríamos con eso? Nada, nada. De la misma manera, una fe que solo consiste en palabras no es ninguna fe. Una fe que consiste solo en palabras no es una fe en realidad. Mira, ahora, ¿sabes dónde puedes encontrar a los teólogos más grandes? A los teólogos así, pero de verdad, con muchos frutos en cuanto a sus ponencias, a muchos cristianos espirituales, los puedes encontrar en las redes sociales. ¡Wow! Habías de ver las hermosuras de mensajes. Dios es maravilloso, grande, sustentador, poderoso, bla, 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 bla. Y poner grandes versículos de la Biblia que cortan y pegan y no leen, pero sí lo publican. ¿Y qué es de la vida de esos teólogos, de esos espirituales? El mensaje es tener una fe real, poderosa, viva, activa, porque las palabras se las lleva el viento. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que Dios quiere que tú sepas. La fuerza de la fe se refleja en las obras que produce en nosotros. En otras palabras, si nuestra fe es real, cambiará nuestra vida. Si nada cambia, entonces nuestra fe es inútil y vacía. No hay de otra. Una fe sin obras, ¿qué es? Invisible. Invisible. La fe se hace visible por medio de las obras. Piénsalo. ¿Cómo puedo saber si alguno de ustedes tiene fe? ¿Cómo? Aquí están bien guapos. Todos los domingos y fiestas de guardar. Aquí están. ¿Cómo puedo saber si tu fe es real? Si tu fe es verdadera. Yo no lo sé. No lo sé. No lo puedo saber. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver tu corazón. Es más, en realidad, ni siquiera puedo estar seguro de mi propio corazón. ¿Por qué? Así lo dicen las Escrituras. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjense la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, solo Dios puede saber la dimensión de tu fe, la calidad de tu fe. Porque muchos están confundiendo sus sentimientos con la fe. Ay, es que siento bien bonito estar en la iglesia. Ay, qué bonito siento. Qué bonito siento cuando cantamos. Ay, siento que me elevo cuando levanto las manos. Podemos confundir nuestros sentimientos con la fe. Porque ¿qué hay de tu vida cuando tú atraviesas esta puerta? Cuando tú, ya lo he dicho antes, cuando tu marido te pregunta qué vamos a comer. Hermanos, debemos estar conscientes, muy conscientes. No confundamos nuestros sentimientos con la fe. La muestra visible de la fe está en las obras que produce. Y esto lo vemos en Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones?
yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Hermano, esto tomémoslo como un reto para nuestra vida, para nuestro diario vivir. No solo el 2024. ¿Quieren saber cuándo viene el Señor? No quiere saber, porque no sabemos. Pero debemos de vivir así hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Bien. Este es un reto. ¿Cómo podemos mostrar nuestra fe sin obras? ¿Cómo? No hay manera, no hay forma, no hay ninguna posibilidad. Sería como pedirle a alguien que nos muestre sus pensamientos. Quisiera saber lo que piensa Martita. No puedo ver los pensamientos de Marta. Sin embargo, si ella los escribe, o me los dice, o me los hace por señas, ya lo sabré. Hermanos, la fe es igual. La fe es igual. La única manera de saber los pensamientos es que los plasmes en papel, los expreses en palabras o mínimo por señales. Solo así serán visibles. De la misma manera, todo lo que hacemos, todo en obediencia a Dios demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Él. La muestra de nuestra fe es la obediencia. La obediencia. Mira, a ti te va a pedir cosas que hagas que a mí no. Y a mí me va a pedir cosas que yo haga que a ti no. Pero lo que a ti te diga, lo tienes que obedecer. Porque yo tengo que obedecer lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque la muestra de nuestra fe es la obediencia. No selecciones. No lo selecciones lo que disfrutes hacer. Es más, selecciona lo que más difícil es hacer. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que oremos ¿qué? Sin cesar. Si eso te cuesta trabajo, empieza por ahí. Dice la palabra. ¿O para qué está hecha la palabra? Para leerla. Si dice que eso es lo más difícil, empieza por ahí. Si dice la palabra que no dejemos de congregarnos y eso es difícil para ti, empieza por ahí. Porque la muestra de nuestra fe es la obediencia. Y no solo son esos 3 mandamientos, hay muchos más, muchos más. Bien, para resumirlo todo, una fe sin obras no puede salvar, es una fe muerta. Y Santiago 2, 25 y 26 dice, fíjate, esto es tremendo, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Quién era esa mujer, Rahab? Una mujer prostituta. En ese entonces no era una mujer bien vista. Ahora tampoco. Aunque ahora esa actividad ya es lícita, pero aún sigue siendo mal vista, criticada. Bueno, yo no sé tu vida, pero la vida de Rahab en esa actividad fue justificada por sus obras. Yo no sé tu pasado, no sé tu historia. Puede ser tremenda, más difícil y desaprobada que una mujer que se dedica a eso. Pero aquí tenemos una gran esperanza, una enorme esperanza. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de ser eso, por sus obras fue justificada. ¿Nos damos cuenta? Hasta la prostituta Rahab fue declarada justa
ella había llegado a creer que el Dios de Israel es un Dios real y verdadero. Su fe se puso en acción cuando escondió a los espías israelitas que llegaron a Jericó. Como resultado, ella y su familia quedaron a salvo cuando todo el pueblo fue destruido. Otra vez, una fe sin obras es inútil, invisible y incapaz de salvarnos. Cuando tenemos verdadera fe, en cambio, todo es diferente. Nuestra vida se transforma. El apóstol Pablo insiste en que la salvación es solamente por la fe, para que no confiemos en nuestras obras para salvarnos. Y esa es una verdad muy importante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Solo somos salvos por la confianza en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Esta verdad es muy importante, pero la aclaración de Santiago también es muy importante. Si creemos que tenemos fe, pero esa fe no nos lleva a la obediencia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso te invito, y te invité al principio, a que examines tu vida. Examines tu corazón, examines tu mente, tu vida. Pregunto, ¿qué evidencia estás dando en tu vida que Jesucristo te ha transformado? ¿Qué evidencia? Tú lo sabes. Y muy probablemente Dios ya lo notó. Pero ¿qué evidencia estás dando de tu vida de que Jesucristo te ha transformado? ¿Tienes una fe verdadera o una fe de fantasía? No podemos seguir viviendo en mentiras, en fantasías. Fíjate bien, alguien hizo una pregunta muy interesante y quiero que la consideres. Vamos a suponer que estamos en un país donde el cristianismo es un delito y alguien te acusa y van de chismosos ahí. Este cuate es cristiano. Y entonces te mandan un citatorio y tienes que comparecer ante un juez. Y un juez te hace preguntas, te examina. Es más, pasas por psicólogos. Pasas por trabajo social, inclusive pasas hasta por un médico. ¿Y cuál es la respuesta o cuál puede ser la respuesta del juez? Diría el juez, este dice que es cristiano, pero después de todas estas pruebas, no